Por favor, mamá Victoria. Estoy cansada. Ya no puedo cargar más. Charlotte sollozaba. Sus pequeños hombros temblaban bajo el peso de sus dos hermanitas gemelas sentadas en el palo de bambú. Victoria sostenía el teléfono, grabando con voz helada. Sigue caminando. Si las dejas caer, no cenarás esta noche. ¡Pero me duele! Gimió Charlotte, con los pies descalzos cubiertos de barro, cayendo de rodillas en medio del patio. ¿Te duele? Victoria sonrió con crueldad. ¡Perfecto! Así aprenderás lo que significa ser hermana mayor. El palo resbaló. Las gemelas lloraron desconsoladas. Victoria gritó, acercando el teléfono al rostro de la niña. ¡Levanta la cabeza! Quiero que todos vean lo patética que eres. Tic-tac. El reloj del salón marcaba el silencio. Charlotte temblaba, con la mirada fija en la puerta. De pronto, ¡bam!, la puerta se abrió de golpe. James apareció, el rostro encendido de furia, bajo la luz del atardecer. ¡Victoria! ¿Qué demonios estás grabando, herramienta? Hola a todos. Bienvenidos a nuestra historia. No olviden dejar su like, suscribirse al canal y contarnos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Era una tarde dorada de otoño en Querétaro. Los últimos rayos del sol se filtraban entre los muros blancos y las palmeras del jardín de la mansión Vega, iluminando los ventanales como si el tiempo se hubiese detenido allí. Desde fuera, todo parecía perfecto. La música suave, las fuentes encendidas, las risas de las niñas gemelas que jugaban en el patio, pero dentro de aquellas paredes, algo se estaba quebrando lentamente. Alejandro Vega, un millonario mexicano que había construido su fortuna en el mundo tecnológico, regresaba a casa antes de lo previsto. Llevaba semanas de viajes, reuniones, contratos. Había volado de Monterrey a Ciudad de México esa misma mañana, pero una sensación extraña, una especie de presentimiento le había hecho cancelar la cena con sus socios. Quería sorprender a su familia. Mientras su chofer cerraba las puertas del auto, Alejandro avanzó por el sendero de mármol que conducía al jardín trasero. La brisa olía a bugambilias y a hierba recién cortada. Sin embargo, el silencio que provenía del interior de la casa lo inquietó. Esperaba oír la voz de Camila Duarte, su esposa, siempre hablando por teléfono o dando órdenes a las empleadas, pero no se escuchaba nada. Se detuvo frente al ventanal del invernadero. A través del vidrio vio algo que le heló la sangre. Marisol, su hija de 6 años, estaba en medio del jardín, con el vestido blanco empapado de sudor y tierra. Tiraba con esfuerzo de una pequeña carreta donde iban sentadas Lucía y Elena, las gemelas de 4 años. Sus manitas temblaban mientras trataba de avanzar por el césped. «Más rápido, Marisol», ordenó Camila desde una silla bajo la sombra, con un vaso de vino en la mano. «Si vas a ser la hermana mayor, debes demostrar que puedes con todo». La voz de Camila sonaba dulce, casi maternal, pero sus ojos estaban fríos como el cristal. Marisol respiraba con dificultad, los pies descalzos marcados de lodo. Alejandro no podía creer lo que veía. Por un segundo pensó que era un juego, pero cuando la niña soltó un gemido y cayó de rodillas, comprendió que no lo era. Entró de golpe, empujando la puerta corrediza con tanta fuerza que el sonido hizo que las 3 niñas se sobresaltaran. «¿Qué demonios está pasando aquí?», gritó. Camila se levantó despacio, sin perder la compostura. «Tranquilo, amor. Solo estábamos jugando. Es un ejercicio de disciplina». «Disciplina», repitió Alejandro, acercándose a su hija. La tomó entre los brazos. Marisol temblaba, los ojos llenos de lágrimas. En sus hombros se marcaban líneas rojas, donde las correas de la carreta habían rozado la piel. «Papá, lo siento, no quería desobedecer», murmuró la niña, abrazando su oso de peluche, sucio y sin un ojo. Alejandro la sostuvo con fuerza. «No tienes que disculparte por nada, mi amor». Camila lo observaba, con una sonrisa tensa. «No dramatices. Alejandro solo le estaba enseñando responsabilidad. Estas niñas tienen que aprender a ser fuertes». «Fuertes», gritó él, girándose hacia ella. «Tiene 6 años. Camila,
Por un momento, el silencio llenó el jardín. Las gemelas dejaron caer sus muñecas y corrieron hacia el interior. Asustadas, Alejandro respiró profundamente, intentando contener la furia que hervía dentro de él. «Quiero que salgas de aquí, ahora. En una hora no quiero verte en esta casa». Camila se rió con incredulidad. «Me estás echando de mi propio hogar, de mi casa, la casa de mis hijas». La mujer lo miró con una calma inquietante. «No sabes con quién estás hablando. Alejandro, ten cuidado con tus palabras». Pero él ya no la escuchaba. Subió con Marisol en brazos y cruzó el pasillo hasta la habitación de la niña. La colocó sobre la cama, arropándola con una manta ligera. La pequeña lo miró, aún temblorosa. «Papá, ¿me vas a mandar lejos también?». La pregunta lo atravesó como un cuchillo. «Nunca, Haya. Nadie va a volver a hacerte daño, te lo prometo». Marisol cerró los ojos, agotada. Alejandro se sentó junto a ella. Sin poder apartar la vista de las marcas en su piel, en su mente comenzó a resonar una frase que su difunta esposa, Isabela Morales, solía repetir: «Un hogar no se mide por el lujo, sino por cómo se protege a los que más necesitan amor». Aquella noche, mientras la luna ascendía sobre los tejados de Querétaro, Alejandro permaneció despierto en la oscuridad del despacho. Miraba una fotografía vieja. Isabela sosteniendo a Marisol en brazos, las tres sonrisas iluminadas por la luz de un cumpleaños. No sabía en qué momento su vida se había desviado tanto. Abajo, el sonido de una puerta cerrándose rompió el silencio. Camila se había ido, pero Alejandro presentía que aquello no era el final, sino el comienzo de algo más oscuro. Algo que había estado oculto tras la fachada perfecta de su matrimonio. Encendió la lámpara, tomó el teléfono y marcó un número. «Doña Teresa», dijo con voz grave, «mañana quiero hablar contigo. Necesito saber la verdad de todo lo que ha pasado. Mientras yo no estaba». Doña Teresa suspiró al otro lado de la línea. «Señor Vega, hay cosas que usted no imagina, y creo que ya es hora de que las escuche». Alejandro colgó lentamente. Afuera, el viento soplaba entre los cipreses como un presagio. En la casa Vega, la ilusión perfecta acababa de romperse. La mañana siguiente, amaneció gris sobre la mansión Vega. Una neblina suave cubría los rosales del jardín, y el aire olía a humedad y a café recién hecho. En el comedor principal, las luces permanecían apagadas, solo una figura se movía en silencio entre las sombras: Doña Teresa, con el delantal impecable y una bandeja en las manos. Cuando Alejandro Vega, el millonario dueño de la casa, bajó las escaleras, todavía llevaba la misma camisa del día anterior. No había dormido. Su mirada era dura, tensa, llena de una determinación que no había sentido en años. «Doña Teresa», dijo, con voz baja pero firme, «quiero que me diga la verdad, todo lo que ha visto desde que Camila llegó a esta casa». La mujer dejó la bandeja sobre la mesa. Sus manos temblaban. Había esperado ese momento por meses. Aunque temía las consecuencias. «Señor Vega, yo no quería causar problemas, pero desde que doña Camila se mudó aquí, nada volvió a ser igual». Alejandro se sentó, la miró con atención. «Adelante, Teresa, no se guarde nada». La mujer respiró hondo. Ella trataba muy bien a las gemelas, siempre con cariño, pero con la niña Marisol era diferente. Le gritaba, la humillaba delante de las demás empleadas, la obligaba a comer sola, a limpiar sus propios juguetes, a estudiar, hasta que le dolían los ojos. Y cuando usted viajaba, señor, la niña se quedaba días enteros sin poder salir de su habitación. Alejandro apretó los puños, y nadie dijo nada. «Intente hablar, señor». Pero doña Camila amenazaba con despedirme si abría la boca. Dijo que su palabra valía más que la mía. Yo necesitaba el trabajo. Tengo a mis nietos estudiando. Pero anoche, cuando la vi forzar a Marisol a cargar esa carreta, supe que ya no podía callar. El silencio se hizo pesado. En ese momento, Alejandro comprendió que su hogar, aquel símbolo de éxito y poder, había sido también una prisión para su hija. «Gracias, Teresa», murmuró, con voz rota. «Hoy mismo llamaré a mi abogado. Esto no puede quedar así». A las 10 de la mañana, el licenciado Ramírez llegó a la mansión. Era un hombre de cabello gris y expresión grave.
uno de los más prestigiosos abogados de Querétaro. Al ver la cara de Alejandro, no hizo falta preguntar mucho. Camila Duarte, repitió el abogado, revisando su libreta. Su esposa desde hace 6 meses. ¿Qué desea hacer? Señor Vega, quiero el divorcio inmediato, respondió Alejandro. Y quiero proteger legalmente a mis hijas, todas. Ramírez asintió. Tendremos que movernos rápido. Si ella sospecha algo, podría intentar manipular la situación. Este tipo de mujeres saben usar las apariencias a su favor. Mientras hablaban, el timbre sonó. Doña Teresa apareció en la puerta, con el rostro pálido. Señor, es ella. Camila estaba allí, impecable como siempre, vestida con un traje beige, gafas oscuras y una expresión de calma absoluta. Buenos días, amor, dijo con una sonrisa. Veo que ya no estás tan enojado. Alejandro la miró con una mezcla de rabia y control. Siéntate. Camila, tenemos que hablar. Ella se sentó despacio, sin perder la compostura. ¿Sobre qué? Sobre lo que hiciste con Marisol, sobre lo que llevas meses haciendo. Camila se quitó las gafas y lo miró directamente. Ahora vas a creerle a una niña. A una niña caprichosa, que no soporta compartir tu atención. El licenciado Ramírez intervino con voz profesional. Doña Camila. Hay testigos. Doña Teresa ha documentado varios incidentes, e incluso hay videos. Por primera vez, el rostro de Camila perdió color. ¿Videos? Sí, continuó Alejandro. De los días en que me decías que todo estaba bien, mientras torturabas a mi hija. Camila se levantó lentamente. No tienes idea de lo que estás haciendo, Alejandro. Sin mí, tu preciosa reputación se vendrá abajo. Sé cosas que podrían destruirte. Alejandro se puso de pie. Mirándola a los ojos, haz lo que quieras, pero no volverás a tocar a mis hijas. Camila soltó una carcajada amarga. Tú crees que el dinero te salvará, pero no sabes con quién te casaste. Exactamente, respondió él. Y eso es lo que voy a averiguar. Sin decir más, Camila giró sobre sus tacones y salió, dejando un aroma fuerte de perfume y una amenaza suspendida en el aire. Ramírez se acercó al millonario. Tenga cuidado, señor. Esa mujer no va a desaparecer tan fácilmente. Alejandro asintió, mirando por la ventana el coche de lujo que se alejaba del portón. Lucy, licenciado, pero esta vez no voy a mirar hacia otro lado. Esa noche, el viento volvió a soplar entre los cipreses. Marisol dormía abrazando su peluche remendado, mientras Alejandro revisaba documentos en su despacho. Afuera, la luna se reflejaba sobre los ventanales de la mansión, dándole un brillo frío y distante. En su escritorio reposaba una carpeta con el nombre Camila Duarte. Antecedentes. Ramírez había prometido investigar su pasado. Alejandro la observó un momento, consciente de que detrás de esa belleza calculada se escondía algo más que crueldad. En secreto, tomó una copa de vino, pero no la bebió. La dejó sobre la mesa y caminó hacia la habitación de su hija. La observó dormir, tranquila por primera vez en semanas. Se inclinó y le dio un beso en la frente. Te lo juro, Marisol, susurró, voy a descubrir quién es realmente esa mujer. Y cuando lo haga, nada ni nadie volverá a lastimarte. En la oscuridad, la mansión Vega guardaba su respiración. El pasado estaba a punto de salir a la luz. 3 días después, la atmósfera en la mansión Vega seguía tensa. El sol brillaba sobre Querétaro, pero dentro de la casa el aire se sentía espeso, como si el silencio pesara sobre cada habitación. Alejandro había pasado las últimas horas revisando papeles con el licenciado Ramírez, esperando las primeras respuestas sobre el pasado de Camila Duarte. Esa mañana, el abogado llegó con una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión sombría. Señor Vega, dijo mientras tomaba asiento frente al escritorio de caoba, hay cosas que usted debe saber y que no serán fáciles de escuchar. Alejandro dejó la pluma y se recostó en la silla. Adelante. Ramírez, ya no hay nada que pueda sorprenderme. El abogado abrió la carpeta. Camila Duarte no siempre se llamó así. Su nombre real es Camila Ríos Mendoza. Nació en Hermosillo, Sonora, y a los 22 años se casó con un empresario local llamado Tomás Ríos. Un año después, él murió en un accidente doméstico. Cayó por las escaleras de su casa. Alejandro frunció el ceño.
Un accidente. Eso dice el expediente, continuó Ramírez. Pero hay rumores. Los empleados de aquella casa hablaron de una discusión la noche anterior. Gritos. Objetos rotos. Nadie presentó cargos porque Camila desapareció antes del funeral. Se mudó a Guadalajara y cambió su apellido. Allí conoció a otro hombre, un arquitecto de renombre, que también murió poco después. Esta vez, por un infarto repentino. Alejandro se quedó en silencio. El corazón le latía con fuerza. «Está insinuando que...» «No insinuó nada, señor», dijo Ramírez con cautela. «Solo le muestro un patrón». El millonario se levantó y comenzó a caminar por la habitación. «Entonces, se casó conmigo justo después de la muerte de Isabela», murmuró. Ramírez asintió. «Exactamente. Y además, investigamos su situación financiera antes del matrimonio. Estaba endeudada, con varias tarjetas bloqueadas y un juicio pendiente por fraude, pero, curiosamente, todas esas deudas desaparecieron justo después de su boda con usted». Alejandro sintió una oleada de rabia subirle al pecho. Esa mujer me vio como su salvación y convirtió mi vida en una trampa. El abogado cerró la carpeta. «No quiero alarmarlo, señor Vega, pero si mi intuición es correcta, Camila podría haber planeado todo mucho antes de conocerlo, incluso antes de la muerte de su esposa». Alejandro giró bruscamente. «¿Qué está diciendo?» «Su difunta esposa, Isabela Morales, murió de un aneurisma cerebral, ¿verdad? Pero el informe médico fue firmado por el doctor Rafael Herrera, quien, según mis registros, también atendió a Camila años atrás en Guadalajara. Hay una conexión, y pienso averiguar cuál». El silencio que siguió fue devastador. Alejandro sintió un nudo en el estómago. La idea de que Isabela, la madre de Marisol, pudiera haber sido víctima de algo más que un destino cruel, lo hizo temblar. «Si lo que dice es cierto», murmuró con voz ronca, «entonces Camila no solo destruyó mi familia, la asesinó». Esa tarde, mientras el abogado se marchaba con nuevos documentos para investigar, doña Teresa entró con una taza de té. «Señor, ¿está bien?» Alejandro asintió. Aunque sus ojos seguían fijos en la ventana, «Doña Teresa, ¿recuerda si Camila visitó mucho a los médicos después de que murió Isabela?» La mujer pensó un momento. «Sí, señor. Iba al consultorio del doctor Herrera con frecuencia. Decía que era por ansiedad, pero siempre regresaba tranquila, con esa sonrisa suya, la que asustaba». Alejandro la miró. «¿Podría reconocer a ese doctor si lo viera?» «Claro que sí». «Bien», dijo él con decisión, «mañana viajamos a Guadalajara. Es hora de escuchar la versión del propio doctor». El día siguiente, el viaje fue silencioso. Marisol se quedó en la mansión al cuidado de una niñera de confianza, mientras Alejandro y doña Teresa tomaban la autopista rumbo al oeste. El paisaje árido de Sonora se extendía interminable bajo el sol. Alejandro apenas hablaba. Su mente giraba entre recuerdos y sospechas. Al llegar al consultorio del doctor Rafael Herrera, el hombre los recibió con cortesía forzada. «Señor Vega, qué sorpresa. ¿En qué puedo servirle?» Alejandro no perdió el tiempo. «Doctor, usted firmó el informe de defunción de mi esposa, Isabela Morales, y también atendió a una mujer llamada Camila Duarte. Necesito que me diga qué relación había entre ustedes». El médico palideció. «No sé de qué me habla». Doña Teresa lo observaba con atención. «La recuerdo bien. Doctor, usted vino a la casa un mes antes de la muerte de la señora Isabela. Ella estaba mejorando. Y después de esa visita, todo empeoró». El doctor tragó saliva. «Eso fue casualidad». «Casualidad», repitió Alejandro, acercándose. «¿O fue dinero?» El médico apartó la mirada. «No debería estar aquí. Hay cosas que no entiende, señor Vega». Alejandro golpeó el escritorio con el puño. «Entonces, hágame entender». El doctor dio un paso atrás, visiblemente nervioso. «Camila me amenazó. Me dijo que si no modificaba el informe, arruinaría mi carrera. Solo debía firmar lo que ella me entregó. Dijo que Isabela ya estaba enferma y que el aneurisma no sorprendería a nadie». El silencio que siguió fue insoportable. Doña Teresa soltó un sollozo contenido. Alejandro sintió que el mundo se le caía encima. «Está diciendo que mi esposa fue envenenada». El médico bajó la voz. «No puedo probarlo, pero sí. Los síntomas, el colapso repentino, todo coincide con una sustancia que ella mencionó una vez. Dijo que era un tratamiento experimental.
Yo no lo sabía. Lo juro. Alejandro lo miró con desprecio. Usted ayudó a encubrir un asesinato, doctor. El hombre no respondió. Solo bajó la cabeza. Vencido por la culpa, esa noche, regresó a Querétaro. Alejandro condujo en silencio. Las luces de la carretera se reflejaban en sus ojos llenos de furia. Doña Teresa, a su lado, rezaba en voz baja. ¿Qué va a hacer, señor? Alejandro apretó el volante. Lo que debía hacer desde el principio, proteger a mis hijas y descubrir toda la verdad. Si Camila mató a Isabela, pagará por ello. Lo juro. El viento golpeaba las ventanas del auto, llevando consigo un presagio oscuro. En la distancia, las luces de Querétaro brillaban como un faro entre la sombra. La guerra apenas comenzaba. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios, para que sepa que sigues conmigo. El amanecer cubría Querétaro con un tono dorado que contrastaba con la oscuridad que reinaba en el corazón de Alejandro Vega. Había pasado la noche sin dormir, sentado en su despacho, rodeado de papeles, informes médicos y las notas del licenciado Ramírez. El eco de las palabras del doctor Herrera aún retumbaba en su mente. Camila me obligó a firmar el informe. Cuando el reloj marcó las 7, Alejandro tomó una decisión. Se puso el saco, guardó los documentos en una carpeta de cuero y llamó al licenciado Ramírez. Hoy vamos a la fiscalía. No pienso esperar ni un día más. El abogado llegó media hora después. Su rostro, serio y profesional, como siempre, mostraba un leve brillo de respeto. ¿Está seguro de esto, señor Vega? Si denunciamos oficialmente a Camila, se abrirá una investigación penal. Ella no se quedará de brazos cruzados. Que haga lo que quiera, respondió Alejandro con voz dura. Mi esposa murió por su culpa. No voy a seguir callando. La Fiscalía General del Estado estaba llena de murmullos y movimiento. Funcionarios entraban y salían con carpetas en las manos, y el aire olía a café y a papeles viejos. Alejandro y Ramírez fueron recibidos por la fiscal Mariana Torres, una mujer de unos 40 años, de mirada firme y voz clara. Señor Vega, he leído parte del informe que me enviaron, dijo la fiscal, hojeando la carpeta. Si lo que presenta es cierto, estamos frente a un posible homicidio premeditado. Lo es, aseguró Alejandro, clavando la mirada en ella. El doctor Herrera confesó haber alterado el reporte de defunción. Lo hizo por miedo, y porque Camila lo chantajeó. La fiscal levantó la vista, evaluándolo. Tiene pruebas directas de que su esposa fue envenenada. Alejandro sacó una copia del informe médico que Ramírez había conseguido. El doctor mencionó una sustancia. ¿Puedo autorizar la exhumación del cuerpo de Isabela? Quiero que lo comprueben. Quiero la verdad. Mariana Torres asintió lentamente. Será un proceso largo, señor Vega, pero si encontramos restos de toxinas, esa mujer no solo enfrentará cargos de abuso infantil, sino también de asesinato. Alejandro respiró hondo. No me importa cuánto tarde. Solo quiero justicia. Esa tarde, mientras regresaba a la mansión, recibió un mensaje anónimo en su teléfono. No tenía nombre ni remitente, solo una frase. Deja de escarbar en el pasado, o lo perderás todo. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró alrededor. Los espejos del coche, los árboles al borde del camino. Por un instante, tuvo la sensación de que alguien lo seguía. Cuando llegó a casa, doña Teresa lo esperaba en la entrada. Pálida. Señor, esta carta llegó esta mañana. No tiene remitente. Alejandro la tomó y la abrió con cuidado. Dentro, una sola hoja. No puedes protegerlas para siempre. Yo también sé jugar. El papel olía a perfume, al perfume de Camila Duarte. Alejandro apretó la nota entre sus manos y la arrojó al fuego de la chimenea. No vas a asustarme más, murmuró. Esta vez, el miedo es tuyo. 2 días después, la policía local realizó la exhumación del cuerpo de Isabela Morales. Alejandro asistió, acompañado por Ramírez y la fiscal Torres. El cementerio estaba silencioso, con el cielo cubierto de nubes bajas. Mientras los peritos trabajaban, Alejandro se quedó inmóvil, mirando la lápida de mármol. Perdóname, susurró, por no haber visto lo que te hicieron. A su lado, la fiscal habló en voz baja. Los resultados tardarán unas semanas, pero si hay rastros del compuesto que mencionó el doctor, lo sabremos. Alejandro asintió, sin apartar la vista.
Y cuando lo sepamos, ella pagará. Esa noche, el viento golpeaba las ventanas del despacho con fuerza. Alejandro revisaba unos documentos cuando escuchó un ruido proveniente del pasillo, se levantó con cautela y abrió la puerta. Nada. Solo el eco de los pasos de doña Teresa al final del corredor. ¿Todo bien? Señor, preguntó la mujer. Acercándose, creí escuchar algo. Debe ser el viento. Desde que empezó esta investigación, hasta la casa parece tener miedo. Alejandro sonrió con tristeza. Tal vez sí, pero esta casa volverá a ser un hogar. Mientras hablaban, un sonido metálico los interrumpió. Provenía del jardín trasero. Alejandro tomó una linterna y salió al exterior. La brisa fría agitaba los rosales, y la fuente central brillaba bajo la luna. En el suelo, entre las piedras, encontró un objeto. Un teléfono. Uno de los que Camila solía usar, lo recogió y volvió al despacho. Ramírez llegó minutos después, alertado por su llamada. ¿Qué encontró? Alejandro encendió el teléfono y revisó los mensajes. Había decenas de conversaciones eliminadas, pero una carpeta permanecía intacta. Dentro, varios vídeos. Al abrir el primero, la pantalla mostró una imagen que lo dejó helado. Camila en su habitación, hablando con alguien fuera de cámara. Todo está listo, decía ella. El médico firmará sin preguntar, y cuando Isabela muera, la fortuna será mía. Ramírez lo miró boquiabierto. Esto lo cambia todo. Alejandro se reclinó en la silla, el rostro iluminado por la pantalla del celular. Por fin tenemos lo que necesitábamos, dijo con voz baja, pero llena de una furia contenida. La escucharemos decir su propia condena. Al día siguiente, la fiscal Torres recibió el video. Lo observó detenidamente antes de levantar la vista hacia Alejandro. Esto es suficiente para emitir una orden de arresto provisional, dijo, pero debemos actuar rápido. Si Camila se entera, huirá. Alejandro asintió, los puños apretados. No huirá. No esta vez. En ese instante, un trueno retumbó en la distancia, anunciando la tormenta que se acercaba sobre Querétaro. Era como si el cielo mismo se preparara para el enfrentamiento final. Y mientras las primeras gotas de lluvia golpeaban los ventanales, Alejandro Vega sabía que el veneno de su pasado estaba a punto de volverse contra quien lo había sembrado. La lluvia caía sin pausa sobre Querétaro. Cuando la fiscal Mariana Torres firmó la orden de arresto, el sonido del papel, al ser sellado, pareció marcar el inicio de una nueva etapa en aquella pesadilla. Tenemos la evidencia y la confesión indirecta, dijo la fiscal, entregando la carpeta al agente a su lado. Busquen a Camila Duarte en todas las residencias que aparecen a su nombre y en los registros de renta. Si intentan detenerla, háganlo sin riesgos, pero no la pierdan. En la esquina del despacho, Alejandro Vega escuchaba en silencio. Vestía un abrigo oscuro, y su mirada fija mostraba una mezcla de cansancio y determinación. No era el millonario elegante de antes, sino un hombre dispuesto a todo. ¿Cree que huirá del país?, preguntó. Mariana lo miró con gravedad. Una mujer como ella siempre tiene un plan de escape, pero esta vez vamos un paso adelante. A esa misma hora, en un apartamento de lujo en Guadalajara, Camila Duarte, Camila Ríos Mendoza, como la llamaban los registros antiguos, caminaba de un lado a otro, con el cabello desordenado y la respiración agitada. Tenía el televisor encendido con el volumen bajo. En las noticias se hablaba del escándalo Vega. El empresario queretano Alejandro Vega denuncia a su exesposa por homicidio y fraude. Camila lanzó el control remoto contra la pared. Maldito Alejandro, no debiste desafiarme. En la mesa había pasaportes falsos, de dinero en efectivo y un boleto de avión con destino a Panamá. Todo estaba listo, pero algo en su interior la detenía. La idea de perder lo que más le importaba, no el amor, sino el poder. Tomó su celular y marcó un número. Necesito que saques el dinero de la cuenta suiza, ordenó con voz fría. Hazlo hoy, no me importa cómo. Del otro lado, una voz masculina respondió con nerviosismo. Camila, hay un problema. Los fondos están bloqueados por una orden judicial. La Fiscalía Mexicana intervino. ¿Qué? Gritó él. Eso es imposible. Tiró el teléfono con furia y comenzó a empacar. Si no podía ganar con dinero, tendría que hacerlo con manipulación.
Aún tenía cartas por jugar. Mientras tanto, en la mansión Vega, Marisol jugaba en el suelo con sus hermanas gemelas. La inocencia con que reían contrastaba con el ambiente tenso que se respiraba en la casa. Doña Teresa observaba desde la puerta, haciendo lo posible por mantener la calma. Alejandro entró al salón y se detuvo un momento mirando a sus hijas. Aquella imagen, la risa, los juguetes, la paz, era la razón por la que estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Teresa, dijo con voz baja, quiero que mañana lleves a las niñas a la casa de mi hermano en San Miguel. No estarán seguras aquí hasta que todo termine. La mujer asintió. Sí, señor, pero... ¿y usted? Yo me quedaré. No pienso esconderme más. Esa noche, mientras todos dormían, Alejandro se quedó despierto en su despacho, observando los documentos, los videos, y la foto de Isabela Morales, su esposa fallecida. Te lo prometí, susurró. Él la va a pagar. A la mañana siguiente, la policía local localizó un automóvil negro abandonado cerca de la carretera a León. Dentro, encontraron una maleta con ropa de diseñador y un pasaporte con el nombre Lucía Herrera. La foto no dejaba duda. Era Camila. Está huyendo hacia el norte, informó el agente a la fiscal. Torres giró hacia Alejandro, y que estaba presente en la sala de operaciones. Ya está acorralada. La interceptaremos antes de que llegue a San Luis Potosí. Voy con ustedes, dijo él sin titubear. La fiscal negó con la cabeza. No puede hacerlo. No es un operativo civil. Esa mujer destruyó mi familia, replicó. No me quedaré esperando. Mariana lo miró unos segundos. Sabía que discutir era inútil. Muy bien, pero no intervenga. Prométamelo. Horas más tarde, el convoy de la policía ministerial avanzaba por la autopista bajo un cielo gris. En uno de los vehículos iba Alejandro, con un chaleco antibalas prestado y los ojos fijos en la carretera. La radio crepitó con la voz del jefe del operativo. Confirmado. La sospechosa se encuentra en un hotel cerca del centro de San Luis. Habitación 314. El equipo se dispersó con precisión militar. Alejandro permaneció en el coche, viendo cómo los agentes subían las escaleras del hotel. Pasaron 2 minutos, 3, y luego un grito. La ventana está abierta. Saltó al balcón trasero. Alejandro salió corriendo, dobló la esquina del edificio justo a tiempo para verla. Camila corría, descalza bajo la lluvia, el cabello pegado al rostro, una sombra de lo que había sido su elegancia. Camila, gritó él. Ella se detuvo un instante, girando para mirarlo. Su mirada era pura furia y desafío. Nunca me vencerás, Alejandro. Nunca. Intentó correr de nuevo, pero resbaló en el pavimento mojado. En segundos, los agentes la rodearon, apuntándole con sus armas. Camila levantó las manos. Jadeante, ¿eso querías? Gritó, mirando a Alejandro. Verme caer. Pues aquí me tienes. Pero no te confundas, esto no ha terminado. Alejandro la observó en silencio, empapado bajo la lluvia. Sí, Camila, ya terminó. Todo terminó. Los agentes la esposaron mientras ella reía con una locura desesperada. Eres igual que yo, Alejandro. Solo que tú te escondes detrás de tu dinero. Yo tengo algo que tú nunca tuviste, respondió él con calma. Una familia que vale más que cualquier fortuna. Esa noche, mientras la lluvia cesaba, la fiscal Torres confirmó la noticia. Camila Duarte había sido detenida oficialmente por cargos de homicidio y abuso infantil. Alejandro recibió la llamada en su casa, rodeado de sus hijas dormidas. Lo logramos, dijo Mariana. Gracias, respondió él, pero esto solo es el comienzo. Ahora quiero justicia. Miró por la ventana, donde el amanecer despuntaba sobre los tejados. Por primera vez en mucho tiempo, el aire se sentía limpio. El monstruo había caído, pero el eco de su veneno todavía resonaba en su alma. Sin embargo, Alejandro sabía algo con certeza. Nunca más permitiría que el miedo gobernara su hogar. El sol brillaba sobre la Ciudad de México, pero el aire afuera del Palacio de Justicia Federal estaba cargado de tensión. Cámaras, periodistas y curiosos se agolpaban frente a las escaleras principales, esperando el inicio del proceso que ya muchos llamaban el juicio del siglo. Las imágenes de Camila Duarte, la exesposa del millonario queretano Alejandro Vega,
habían llenado los noticieros durante días. Las acusaciones eran demoledoras: homicidio, fraude y abuso infantil. A las 9 de la mañana, una camioneta negra de la policía ministerial se detuvo frente al edificio, las puertas se abrieron, y Camila bajó escoltada por 2 agentes. Vestía un traje gris impecable, el cabello recogido y las gafas oscuras que no lograban ocultar su frialdad. A su lado, su abogado defensor, Esteban Cordero, caminaba con la cabeza en alto, decidido a convertir aquel juicio en un espectáculo mediático. Del otro lado del pasillo, Alejandro observaba en silencio, acompañado por el licenciado Ramírez y la fiscal Mariana Torres. Vestía un traje sobrio y llevaba en el bolsillo interior una foto de Isabela Morales y Marisol, su hija. No era solo un testigo, era un hombre que venía a cerrar heridas. Dentro de la sala, el juez Ignacio Lozano abrió la sesión con voz solemne. Queda formalmente iniciada la audiencia del caso número 47 hasta 21. El Estado de México contra Camila Duarte. El fiscal presentó las pruebas iniciales, el video hallado en el teléfono de Camila, el testimonio del doctor Rafael Herrera, las declaraciones de doña Teresa y los informes toxicológicos que confirmaban lo impensable. Isabela Morales había sido envenenada con una sustancia neurotóxica disuelta en su medicación. Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas tecleaban sin parar. Alejandro cerró los ojos, apretando los puños. Había esperado ese momento durante meses, y aún así, escuchar la palabra veneno lo estremecía. Camila, en cambio, permanecía impasible, con los labios curvados en una sonrisa apenas perceptible. Cuando el fiscal terminó, su abogado se levantó. «Su señoría», dijo Esteban Cordero con voz teatral, «mi clienta es víctima de una campaña de odio. Todo esto no es más que el intento desesperado de un hombre poderoso por destruir a la mujer que lo abandonó». El juez golpeó suavemente el mazo. «Céntrense en los hechos, licenciado». Esteban sonrió y miró a Alejandro. «¿Podría decirnos, señor Vega, cómo sabe usted que el video no fue manipulado? ¿Quién le garantiza que no fue un montaje hecho por alguien con acceso a su casa?» Alejandro se levantó con calma. «Yo mismo recuperé ese teléfono del jardín trasero de mi propiedad. Tenía el código de Camila y los datos coincidían con los de su cuenta privada. No hay montaje, solo verdad». El abogado intentó insistir, pero la fiscal Torres intervino con precisión. «Tenemos pruebas forenses que confirman la autenticidad del video. Además, los registros bancarios muestran transferencias del doctor Herrera a una cuenta a nombre de Camila Ríos Mendoza. Su identidad anterior». El juez asintió. «Queda registrada la evidencia». Durante el receso, los pasillos del tribunal hervían de murmullos. Algunos defendían a Camila, fascinados por su elegancia y su voz controlada. Otros la llamaban el ángel negro. Alejandro permaneció en un banco del pasillo, mirando por la ventana. Doña Teresa se acercó y le puso una mano en el hombro. «Señor, Isabela estaría orgullosa. Usted cumplió su promesa». Él asintió sin decir palabra. Por primera vez en mes, sintió que la justicia estaba al alcance. De regreso en la sala, el doctor Herrera fue llamado a declarar. Sus manos temblaban mientras hablaba. «Sí, fui yo quien firmó el certificado falso. Camila me amenazó, me dijo que si no lo hacía, revelaría un error médico que había cometido años atrás. No tuve valor para enfrentarla. Lo siento». Camila lo observaba con frialdad, sin una pizca de remordimiento. «Entonces, ¿reconoce que mintió bajo presión?», preguntó la fiscal. «Sí». «¿Y que fue ella quien lo manipuló?». «Sí». El juez hizo una pausa y miró a Camila. «¿Desea declarar?». Camila se levantó despacio, sus tacones resonando sobre el piso. «Claro que sí, su señoría». Miró directamente a Alejandro. «Yo no maté a Isabela. Ella estaba enferma, y todos lo sabían». «¿Qué prueba tienen de que fui yo?». «Un video grabado sin contexto. Un médico cobarde. Una criada resentida». «Eso es justicia». El silencio fue absoluto. Alejandro la miró fijamente, sin parpadear. «Sí», respondió, y en voz baja. «Es justicia, porque esta vez no pudiste borrar tus huellas». Camila frunció el ceño, y por primera vez, su voz tembló.
Tú crees que ganaste, pero solo me hiciste más fuerte. Aunque me encierren, siempre seré parte de ti. El juez interrumpió con firmeza. Basta. La corte deliberará con base en las pruebas, no en amenazas. La audiencia se suspendió al anochecer. Afuera, las luces de las cámaras parpadeaban como relámpagos. Alejandro salió acompañado por Ramírez y la fiscal Torres. La lluvia fina comenzaba a caer sobre la ciudad. ¿Cree que la condenarán?, preguntó él. Con toda esta evidencia, respondió Mariana. No hay escapatoria. Alejandro respiró hondo, mirando al cielo. La lluvia le caía en el rostro, pero por dentro sentía una calma nueva. Había cumplido con su deber, había honrado a Isabela. Esa noche, al volver a la mansión, Marisol lo esperaba en la puerta con su peluche en brazos. Papá, ya terminó la pelea. Él sonrió y la abrazó. Casi. A ella. Pero lo importante es que estamos juntos. La niña lo miró con ternura. Mamá desde el cielo debe estar feliz. Alejandro cerró los ojos. Sí. Marisol, hoy, por fin, puede descansar. Y mientras el viento soplaba entre los cipreses del jardín, la mansión Vega, que alguna vez fue escenario de miedo y engaño, volvía a llenarse de vida. El juicio apenas comenzaba, pero la victoria más importante ya se había ganado. La verdad había salido a la luz. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. El amanecer del día del veredicto fue silencioso, casi solemne. En la Ciudad de México, el tráfico parecía más lento, y un aire espeso se cernía sobre el Palacio de Justicia Federal. En los alrededores, periodistas y curiosos esperaban con ansiedad. Las cámaras apuntaban hacia las puertas principales, sabiendo que, en cuestión de horas, se conocería el destino de Camila Duarte, la mujer que había estremecido a todo México. Dentro del edificio, Alejandro Vega se encontraba sentado en la primera fila, con el rostro sereno, pero tenso. Llevaba semanas reviviendo cada detalle de su vida con Camila, desde aquella primera cena en Guadalajara hasta la noche en que la descubrió, abusando de su hija. A su lado, la fiscal Mariana Torres organizaba los documentos finales, mientras el licenciado Ramírez revisaba una última vez las declaraciones. ¿Listo para escuchar el final?, preguntó Mariana. Alejandro asintió, aunque en el fondo no sentía alivio, sino un cansancio profundo. No quiero venganza, fiscal, solo la verdad. El reloj marcó las 9. El juez Ignacio Lozano entró en la sala, seguido por el jurado. La expectación era total. Hasta Camila, sentada frente al tribunal, parecía diferente. Su cabello suelto caía sobre los hombros y sus manos esposadas descansaban sobre la mesa. Ya no era la mujer segura que desafiaba a todos con la mirada. Ahora, sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de orgullo herido y miedo. El juez abrió la audiencia con voz grave. Después de revisar las pruebas, los testimonios y los informes periciales, este tribunal está listo para dictar sentencia. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. El juez continuó. Señora Camila Duarte, este tribunal la declara culpable de homicidio premeditado, fraude y abuso infantil. Un murmullo recorrió la sala. Algunos periodistas se levantaron de inmediato para transmitir la noticia en vivo. Alejandro permaneció inmóvil. Solo apretó el borde de la banca con fuerza. En consecuencia, prosiguió el juez, se la condena a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. El golpe del mazo resonó como un trueno. Camila levantó la vista lentamente. Por un instante, sus labios esbozaron una sonrisa amarga. 30 años, murmuró. ¿Cree que eso borrará lo que pasó? Yo fui la única que se atrevió a hacer lo que ustedes no pudieron. Revivir en un mundo de mentiras. El juez la interrumpió. Sus palabras confirman su falta de arrepentimiento. Este proceso ha terminado. Los agentes se acercaron para escoltarla. Mientras la llevaban hacia la salida, Camila giró la cabeza hacia Alejandro. Disfruta tu victoria, dijo con voz baja pero firme. Algún día, Marisol te preguntará, ¿por qué su madre murió? Y tú no sabrás qué responder. Alejandro no contestó. Solo la observó desaparecer entre los guardias, mientras la multitud afuera gritaba, y los flashes de las cámaras iluminaban el pasillo. La prensa estalló con titulares.
Esa misma mañana, Camila Duarte condenada. El millonario Vega obtiene justicia. El juicio que sacudió México llega a su fin, pero dentro de Alejandro no había celebración. En lugar de alivio, sintió un peso extraño. La certeza de que ningún castigo podría devolverle a Isabela Morales, ni borrar las lágrimas de Marisol. Horas más tarde, en su oficina, la fiscal Torres entró para felicitarlo. Se logró, señor Vega. Pocas veces la justicia es tan clara. Sí, respondió él, mirando por la ventana, pero la justicia no trae paz tan rápido. La fiscal lo miró con empatía. Lo entiendo, pero su hija ahora crecerá sin miedo. Y eso también es justicia. Esa tarde, Alejandro regresó a Querétaro. La mansión, que alguna vez había sido escenario de mentiras y dolor, ahora estaba llena de luz y risas infantiles. Doña Teresa lo esperaba en la puerta, y Marisol corrió a abrazarlo con fuerza. «Papá, ya terminó todo». Alejandro se agachó para mirarla a los ojos. «Sí, ya terminó». Y la señora Camila se fue a un lugar donde tendrá que pensar mucho en lo que hizo. Marisol asintió con la inocencia de quien comprende más de lo que aparenta. «Mamá desde el cielo debe estar feliz, ¿verdad?» Alejandro sonrió. «Sí, mi amor, muy feliz». Mientras caminaban hacia el jardín, el sol de la tarde bañaba los muros blancos con un resplandor dorado. Las risas de las niñas resonaban por todo el patio. Y por primera vez en años, Alejandro sintió que la casa respiraba vida. Esa noche, se sentó frente al retrato de Isabela Morales en la sala principal. «Lo logré. Isa», susurró. «Tardé demasiado, pero la verdad salió a la luz. Tu nombre está limpio». Encendió una vela y la colocó frente a la foto. La llama tembló suavemente, reflejándose en sus ojos. Doña Teresa apareció en la puerta. «¿Desea que le prepare té, señor?» «No, gracias. Solo quiero quedarme aquí un momento». Ella asintió y se retiró en silencio. Alejandro se quedó contemplando la foto mientras la casa dormía. La justicia había llegado, pero también el vacío de lo irrevocable. Aún así, dentro de ese silencio, algo cambiaba. Una sensación de paz comenzaba a brotar. Afuera, la luna se alzaba sobre los tejados de Querétaro, y el viento traía el eco lejano de las risas de sus hijas. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Vega comprendió que la verdadera victoria no era vencer al mal, sino reconstruir lo que el mal había intentado destruir. Su familia. Habían pasado 6 meses desde el juicio. El verano había llegado a Querétaro, trayendo consigo un aire nuevo, cálido y lleno de promesas. En la mansión Vega, las flores del jardín volvían a florecer, y las risas de las niñas llenaban el aire como una música que el tiempo había devuelto. Alejandro Vega había cambiado. Ya no era el hombre encerrado entre reuniones y silencios. Cada mañana preparaba el desayuno con sus hijas, las llevaba al colegio y caminaba con ellas de la mano. Había aprendido que la riqueza más grande no estaba en sus empresas, sino en esos pequeños momentos que antes solía dar por sentados. Pero en el corazón de Marisol, la herida aún no terminaba de cerrar. Aunque sonreía, dormía con el peluche viejo que su madre le había regalado, y, a veces, se despertaba en mitad de la noche, gritando el nombre de Camila. Una tarde, Alejandro la encontró en el jardín, sentada bajo el rosal que Isabela Morales había plantado años atrás. La niña miraba al cielo con expresión seria. «¿En qué piensas, Haya?», preguntó él, sentándose a su lado. «En mamá y en la señora Camila», respondió con voz boya. «Soñé con ella otra vez. Estaba en una habitación con barrotes y lloraba». Alejandro sintió un nudo en la garganta. A veces los sueños nos recuerdan lo que todavía no entendemos. Marisol lo miró con esos ojos grandes que tanto se parecían a los de Isabela. «Papá, ella todavía está enojada con nosotros». Alejandro respiró hondo antes de contestar. «No lo sé, Haya, pero lo importante no es si ella está enojada. Lo importante es que nosotros aprendamos a perdonarla», repitió Marisol, confundida. «Después de todo lo que hizo». «Sí», dijo él suavemente. «Perdonar no significa olvidar. Significa liberarte del dolor. Si seguimos odiando, el mal gana otra vez». La niña guardó silencio. Miró las flores blancas del rosal y luego alzó la vista. «Tú ya la perdonaste». Alejandro
La miró con sinceridad. Estoy aprendiendo a hacerlo. Todos los días un poco más. Esa noche, Alejandro recibió una carta en su despacho. Venía del Centro Femenil de Reinserción Social, donde Camila Duarte cumplía su condena. Dudó en abrirla, pero algo en su interior le dijo que debía hacerlo. El sobre contenía una hoja escrita con la letra fina y ordenada de Camila. Alejandro, sé que me odias, no te culpo. Durante años creí que el amor era poder, y el poder, amor. No sé en qué momento me convertí en lo que soy. Si alguna vez le cuentas a Marisol quién fui, dile que lo siento, no por mí, sino por el daño que dejé en su corazón. No espero perdón, pero quiero que sepas que cada noche escucho su voz en mis sueños. Camila. Alejandro dejó caer la carta sobre el escritorio. No había excusas en esas líneas, solo una sombra de arrepentimiento. Por primera vez, no sintió odio, solo tristeza. Los días siguientes, Alejandro decidió llevar a Marisol a visitar un orfanato en las afueras de la ciudad. Quería enseñarle el valor de dar, sin esperar nada a cambio. Las hermanas que dirigían el lugar los recibieron con sonrisas. Los niños corrieron a abrazar a Marisol, quien, al principio tímida, terminó riendo entre ellos, repartiendo juguetes y libros. Esa tarde, al salir, le tomó la mano a su padre. Papá, creo que ya entiendo lo que dijiste. ¿Sobre qué? Haya, sobre perdonar. Cuando ayudas a otros, el corazón duele menos. Alejandro la miró emocionado. Así es, mi amor. El perdón también se construye ayudando. Semanas después, una nueva rutina se instauró en la Casa Vega. Las tardes se llenaban de música, clases de piano, y los domingos eran sagrados para comer todos juntos en el jardín. Doña Teresa, como siempre, vigilaba a las niñas con cariño maternal. Una tarde de agosto, Alejandro encontró a Marisol escribiendo una carta. ¿A quién le escribes?, preguntó sonriendo. Al cielo, respondió ella. Para mamá y para la señora Camila. Alejandro se quedó inmóvil. Marisol continuó sin levantar la vista. Le puse que ya no estoy enojada, que entiendo que a veces las personas malas también estuvieron tristes alguna vez, y que la perdono. Él se arrodilló a su lado y la abrazó. Las lágrimas se mezclaron con la brisa cálida del atardecer. Eres más valiente que todos nosotros juntos, Marisol. Lo aprendí de ti y de mamá, dijo ella. Esa noche, Alejandro salió al balcón. Miró el cielo despejado, las luces de Querétaro, parpadeando a lo lejos. Sacó la carta de Camila de su bolsillo, sin decir palabra, la encendió con un fósforo. La ceniza se elevó lentamente con el viento. Descansa, Camila, murmuró. Ya no hay odio aquí. En la habitación, Marisol dormía abrazando su oso de peluche, con una sonrisa tranquila. Por primera vez, la casa no guardaba ecos de dolor, sino de esperanza. Alejandro se sentó frente al retrato de Isabela y habló en voz baja. Lo hicimos, Isa. Nuestra hija aprendió a perdonar. Y yo también. La llama de la vela titiló suavemente, como si respondiera. El pasado había sido oscuro, pero en ese instante, la mansión Vega volvió a ser un hogar lleno de amor, perdón y luz. Había pasado un año desde el juicio, y la vida en la mansión Vega seguía un ritmo sereno, lleno de risas, odio, y tardes tranquilas bajo el sol de Querétaro. Las heridas del pasado no habían desaparecido del todo, pero se habían transformado en cicatrices que contaban una historia de supervivencia y esperanza. En la gran sala, sobre una mesa de madera clara, descansaban documentos, carpetas y planos. En la portada de uno de ellos se leía el nombre que cambiaría muchas vidas: Fundación Isabela Morales. Alejandro Vega observaba aquel título con emoción contenida. No era un proyecto empresarial, sino un acto de amor, un homenaje a la mujer que lo había amado sin condiciones, y a la niña que le había enseñado el verdadero valor del perdón. La idea había nacido de Marisol, una tarde en que visitaban el orfanato. Papá, ¿y si ayudamos a todos los niños que sufren como yo sufrí?, había dicho ella con su inocente determinación. Alejandro se quedó en silencio un momento y comprendió que su hija tenía razón. La mejor manera de sanar era transformar el dolor en algo que hiciera bien a los demás. El día de la inauguración, el cielo estaba despejado, y el jardín principal del edificio, una antigua casa restaurada en el centro de la ciudad, se llenó de flores blancas y música suave. Periodistas,
Autoridades y familias se reunieron para presenciar el comienzo de una nueva historia. Marisol, vestida con un vestido azul cielo, sostenía el listón junto a su padre. A su lado, doña Teresa sonreía orgullosa. Y, la fiscal, Mariana Torres, invitada de honor, observaba con respeto aquel acto que simbolizaba algo más grande que un triunfo judicial, la redención humana. Alejandro tomó el micrófono. Su voz sonó firme, pero con una emoción profunda que conmovió a todos. Hace 2 años, mi vida cambió de manera que nunca imaginé. Perdí a mi esposa, vi sufrir a mi hija, y sentí el peso de la culpa, pero también descubrí que, incluso del dolor más oscuro, puede brotar la luz. Esta fundación no es solo un edificio, es una promesa, que ningún niño vuelva a sufrir en silencio, que ninguna voz inocente sea ignorada. El público aplaudió con fuerza. Marisol se acercó al micrófono y, con la sencillez de sus 9 años, añadió: mi mamá siempre decía que el amor es más fuerte que el miedo, y tenía razón. Las cámaras captaron ese instante, el más puro de todos, el abrazo de padre e hija frente al cartel, que llevaba el nombre de Isabela Morales. Durante las semanas siguientes, la fundación se convirtió en un refugio para decenas de niños y niñas víctimas de abuso o abandono. Psicólogos, trabajadores sociales y maestros voluntarios ofrecían apoyo y educación. Marisol participaba en los talleres de arte, pintando siempre soles y flores, símbolos de esperanza. Una tarde, Alejandro recorrió los pasillos y se detuvo en la sala de lectura. Un grupo de niños escuchaba atentos a doña Teresa, que contaba cuentos sobre el valor de decir la verdad. En un rincón, la fiscal Torres conversaba con un grupo de mujeres sobre leyes de protección infantil. Alejandro sonrió. La vida había cerrado un círculo. Lo que comenzó con dolor, ahora florecía en compasión. Esa noche, al volver a casa, Marisol se sentó en su escritorio y comenzó a escribir una carta. Cuando terminó, se la entregó a su padre. ¿Qué es esto? Una carta para la señora Camila, respondió ella con serenidad. Quiero mandarla a la cárcel. Alejandro dudó un instante, pero abrió el sobre. Señora Camila, ya no tengo miedo de usted. Aprendí que las personas malas también pueden cambiar. Si lo quieren de verdad, hoy ayudé a una niña que lloraba como yo lloraba antes, y mientras la abrazaba, pensé que tal vez usted también necesitó un abrazo y nadie se lo dio. No la odio. Espero que encuentre paz, Marisol. Alejandro la abrazó con lágrimas en los ojos. Tu mamá estaría muy orgullosa de ti. Haya, yo solo hice lo que ella me enseñó, respondió Marisol, sonriendo. Semanas después, Alejandro recibió una llamada inesperada del Centro Femenil de Reinserción Social. Señor Vega, dijo la funcionaria, la interna, Camila Duarte, ha aceptado participar en nuestro programa de redención. Nos pidió enviarle una carta. La carta llegó pocos días después. Era breve. Alejandro, escuché que crearon una fundación con el nombre de Isabela. Si eso ayuda a otros niños, entonces algo bueno surgió de todo este desastre. Dile a Marisol que su carta me hizo llorar. Tal vez algún día también aprenda a perdonarme, Camila. Alejandro guardó la carta sin rencor. Por primera vez, comprendió que la justicia y el perdón podían coexistir. El primer aniversario de la fundación reunió a familias de todo México. Alejandro subió al escenario con Marisol de la mano. Hoy no celebramos el dolor, dijo ante la multitud, sino la capacidad humana de sanar, de transformar y de amar. El público aplaudió, mientras el sol se ponía sobre los tejados dorados de Querétaro. En ese instante, Alejandro supo que el legado de Isabela Morales viviría por siempre, no en los tribunales, ni en los titulares, sino en cada sonrisa de los niños que volvían a creer en la bondad. Y así, o bajo el cielo cálido del atardecer, la historia de la familia Vega dejó de ser una historia de sufrimiento para convertirse en un símbolo de esperanza y de fe en la humanidad. El pasado había sido perdonado. El futuro, finalmente, pertenecía a la luz. El amanecer en Querétaro tenía un brillo distinto aquel día. El cielo era claro, el aire olía a jazmín y el canto de los pájaros
se mezclaba con las risas lejanas de las niñas que jugaban en el jardín de la mansión Vega. Habían pasado 3 años desde aquel juicio que cambió para siempre sus vidas. La herida se había cerrado, dejando en su lugar una calma nueva, una paz que antes parecía imposible. Alejandro Vega se levantó temprano, como siempre, preparó café y se sentó en el escritorio de su despacho. Junto a la ventana que daba al jardín, en el cajón superior, había una libreta de cuero envejecido. Era el diario que solía escribir para Isabela Morales. Su esposa fallecida, durante mucho tiempo no había podido abrirlo, pero ese día algo dentro de él le dijo que era momento de escribir la última página. Tomó la pluma, respiró hondo y comenzó. Querida Isa, hoy, por fin, puedo escribirte sin lágrimas. Pasó tanto desde que te fuiste, tanto desde aquella noche en que el silencio se adueñó de esta casa. No sé si allá donde estás puedes verme, pero quiero contarte que nuestra hija, Marisol, creció con tu luz, es fuerte, noble, y tiene la ternura que tú dejaste en su corazón. La fundación que lleva tu nombre florece. Cada día llegan niños que encuentran en esas paredes lo que tú siempre quisiste darles: amor, educación y una segunda oportunidad. Alejandro hizo una pausa. El sonido de las risas de Marisol, Lucía y Elena llegaba desde el patio, mezclado con el rumor del viento. Sonrió. A veces pienso que la vida nos enseña de la manera más dura lo que significa amar de verdad. Yo creí que el éxito era tenerlo todo, pero aprendí que el verdadero éxito es poder mirar atrás sin odio. Camila pagó por lo que hizo, pero también cambió. Su última carta hablaba de arrepentimiento, y Marisol la perdonó. Cuando vi a mi hija hacerlo, comprendí que el perdón no absuelve el pasado, lo transforma. Tú siempre decías que el amor sin perdón se marchita. Ahora entiendo que tenías razón. Mientras escribía, una lágrima se deslizó por su mejilla, pero no era de tristeza, sino de gratitud. Te prometí justicia, Isa, y la cumplí. Pero también aprendí que la justicia sin compasión se vuelve venganza. Gracias a ti, aprendí a amar de nuevo, sin miedo. Si alguna vez dudé de mi camino, fue tu recuerdo el que me devolvió la fuerza. Hoy puedo decirte con el corazón en paz, lo logramos. Cerró la libreta y se quedó mirando la fotografía de su esposa colocada sobre el escritorio. En ella, Isabela sonreía con esa calidez que parecía iluminar todo a su alrededor. Más tarde, salió al jardín. Las niñas corrían descalzas sobre el césped, riendo bajo los rayos del sol. Marisol, ahora de 10 años, levantó la vista al verlo. Papá, ven a jugar con nosotras. Alejandro sonrió. Voy enseguida, capitana. Se unió a ellas, y por un momento, el millonario poderoso se convirtió simplemente en un padre jugando a atrapar a sus hijas. Doña Teresa los observaba desde la terraza, sonriendo y limpiándose una lágrima de emoción. El sonido de las risas llenó el aire. Era el mismo jardín donde, años atrás, había presenciado el dolor y la injusticia. Ahora, ese mismo lugar se había transformado en un espacio de alegría y vida. Al atardecer, Alejandro llevó a sus hijas a la colina detrás de la mansión. Desde allí se veía todo Querétaro, cubierto por un manto dorado de luz. «Papá», preguntó Marisol, «¿crees que mamá nos ve desde el cielo?» Alejandro asintió sin dudar. «Claro que sí. Haya, y debe estar muy orgullosa de ti». La niña sonrió. «Entonces, cuando sea grande, quiero ayudar a más niños, como ella, y lo harás», dijo él. «La fundación será tuya algún día. Será tu forma de continuar su legado». Marisol lo abrazó con fuerza. «Prometido». Esa noche, la familia cenó en el jardín, las velas iluminaban la mesa, y el aire se llenaba del aroma de las flores y el sonido lejano de una guitarra que alguien tocaba en el vecindario. Alejandro levantó su copa de vino y miró a las 3 niñas. «Brindemos», dijo, «por el pasado que nos enseñó, por el presente que nos une y por el futuro que construiremos con amor. Salud», gritaron las niñas entre risas. Después de la cena, mientras todos dormían, Alejandro regresó al despacho, tomó la libreta, la colocó dentro de una caja de madera, junto a una foto de Isabela y otra de Marisol. Cerró la caja y la guardó en un estante alto. «Promesa cumplida», murmuró. A la mañana siguiente, el sol
entraba por los ventanales del salón principal. En la pared, una placa dorada brillaba bajo la luz. Fundación Isabela Morales. Porque el amor siempre vence al miedo. Alejandro se detuvo frente a ella. Pasó la mano sobre las letras y sonrió. En su corazón ya no había rencor, solo gratitud. El pasado había dejado cicatrices, sí, pero también había sembrado sabiduría. Y mientras escuchaba las risas de sus hijas jugando en el jardín, comprendió que, al final, la vida le había dado el mayor regalo de todos. La oportunidad de empezar de nuevo. Miró al cielo y, con voz boya, pronunció su última promesa. Te lo juro, Isa, haré que nuestra historia siga iluminando la vida de otros. Mientras exista el amor, nada muere del todo. El viento sopló entre los rosales, moviendo las hojas como si alguien invisible respondiera desde el cielo. Y así, bajo la luz suave del amanecer, la historia de la familia Vega encontró su cierre, no en la venganza, sino en el perdón, el amor y la memoria eterna de quienes, aún desde la distancia, siguen cuidando los corazones que dejaron en la tierra. La noche caía sobre Querétaro, y las luces de la ciudad titilaban como estrellas terrenales desde el balcón de la mansión Vega. Alejandro observaba el horizonte con una copa de vino en la mano. A lo lejos, las risas de sus hijas llenaban el jardín, mezcladas con el canto de los grillos. El viento movía las cortinas, y el aroma a jazmín lo envolvía todo, por primera vez en muchos años. El silencio no dolía, era un silencio en paz. En el despacho, sobre el escritorio, descansaba una fotografía enmarcada. Isabela Morales, sonriendo con Marisol en brazos. A su lado, una segunda foto mostraba a las 3 niñas corriendo bajo el sol. 2 momentos separados por el tiempo, unidos por el amor. Alejandro se sentó y abrió una libreta nueva. En la primera página escribió: a veces la vida destruye lo que somos, solo para mostrarnos lo que debemos ser. Recordó el miedo, la pérdida, la culpa, pero también recordó la valentía de su hija, la fe de doña Teresa, la firmeza de la fiscal Torres, y hasta la última carta de Camila, que, aunque manchada por el pasado, había dejado una pequeña chispa de arrepentimiento. Comprendió que todos, de alguna manera, somos capaces de cambiar, incluso los que han caído más hondo. Se levantó y caminó hacia el jardín. Marisol jugaba con Lucía y Elena, inventando historias de héroes y princesas. Cuando lo vio, corrió hacia él y lo abrazó. Papá, mira el cielo, está lleno de estrellas. Mamá debe estar allí, ¿verdad? Alejandro sonrió, mirando el firmamento. Sí, allá, ella está allí. Y brilla cada vez que tú sonríes. La niña se quedó callada un momento. Entonces nunca nos deja solos. No, respondió él. Las personas que amamos nunca se van del todo. Se sentaron juntos en el pasto, mirando el cielo infinito. Las luces de Querétaro resplandecían como promesas cumplidas. El pasado había sido duro, pero de él nació algo más fuerte que el dolor, la capacidad de amar sin miedo, de perdonar sin olvidar y de empezar de nuevo. La Fundación Isabela Morales seguía creciendo, ayudando a cientos de niños en todo México. Alejandro sabía que, mientras existiera un corazón dispuesto a sanar, el nombre de Isabela viviría por siempre. Esa noche, mientras las estrellas parpadeaban sobre la ciudad, Alejandro cerró los ojos y murmuró una última oración. Gracias, por todo, por la vida, por el perdón, por el amor que nunca muere. Y así, bajo el manto dorado de las luces de Querétaro, la historia de la familia Vega se convirtió en leyenda, una historia de dolor, que terminó siendo una historia de esperanza. La historia de la familia Vega nos deja una lección profunda. El amor verdadero no nace de la perfección, sino del perdón. Alejandro aprendió que ser fuerte no es vengarse, sino tener el valor de mirar al pasado sin odio. Marisol nos enseñó que incluso una niña pequeña puede cambiar el destino de una familia entera, simplemente diciendo la verdad. Porque cuando alguien tiene el coraje de romper el silencio, la oscuridad ya no tiene poder. Si alguna vez has sentido miedo, soledad o injusticia, recuerda esto: siempre hay una segunda oportunidad, siempre hay un nuevo amanecer esperando detrás del dolor. El perdón no borra lo que pasó, pero te libera para vivir lo que viene. Y a veces, perdonar no es por quien te hirió,
sino por ti mismo, para poder volver a sonreír. La vida de los Vega cambió porque una niña tuvo el valor de hablar. Un padre decidió amar, y un corazón roto eligió sanar. Si esta historia te conmovió, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y escribir en los comentarios desde dónde nos ves. Y escribe la palabra amén si crees que el amor y la justicia siempre triunfan. Al final, gracias por acompañarnos en otra historia de Family Betrayal Stories. Tal vez, mientras escuchas esto, una bendición está a punto de llegar a tu vida.